Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta mañana en la carta a los Colosenses. Este domingo, la cristiandad, dijéramos, recuerda, celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso creo, hermanos, no podemos hablar de otro tema, ¿verdad? Y vamos a verlo, este tema, vamos a hablar un poquito de la resurrección, usando el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, del versículo 1 al versículo 4. Ese es nuestro texto esta mañana. Leemos, hermanos, la palabra del Señor dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, dice, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, esta mañana te damos gracias por tenernos reunidos, Señor, por poder abrir tu palabra y estar delante de este libro santo, Señor. Tu palabra revelada, Señor, que tenemos aquí. Señor, al meditar en estos versículos, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para que podamos ver, Señor, lo que tú nos has concedido. Gracias, Señor, por estar juntos esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuál es la relación de la resurrección con la vida cristiana? Ese es nuestro tema esta mañana. ¿Cuál es la relación? La relación de la resurrección con la vida cristiana, con nuestro diario vivir, con el día a día. De eso creo nos hablan estos versículos. La relación, hermanos, es directa, ¿verdad? No es indirecta. No, la relación entre la resurrección y nuestra vida cristiana es totalmente directa. De hecho, podemos decir, no puede haber vida cristiana sin resurrección. Y la resurrección nos permite vivir lo que le llamamos una vida cristiana. No puede haber vida cristiana sin resurrección de los muertos. Pablo, hermano, le escribió a los corintios acerca de esto y les dijo que sin resurrección de los muertos, nuestra fe, les dijo él, es vana, es inservible, es sin sentido, es inútil. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 12 al 19, ahí está en la pantalla, Pablo les dijo así a los corintios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, por gusto predicamos. Vana es también vuestra fe. Dice, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de los muertos, entonces por gusto estamos aquí congregados, por gusto estamos predicando la palabra, la Biblia. Dice, y nosotros los apóstoles, dice Pablo en el versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, dice, no resucitó, vuestra fe es vana. Aún, dice, ¿qué significa que es vana? Dice, aún, entonces quiere decir que ustedes aún están en sus pecados. Entonces quiere decir también que los que han muerto creyendo en el Señor Jesucristo perecieron. Ya no hay esperanza para los muertos. Hermanos, hemos participado, ¿verdad? El día de ayer fue
ayer, ¿verdad? En la mañana sepultamos los restos del hermano Osvaldo, hermano Osvaldo Flores, el esposo de hermana Tete. La semana pasada depositamos los restos de hermana Conchita, la mamá de hermana Marinita de Vargas, y hemos sepultado a varios hermanos en estos días, ¿verdad? Y nuestra fe es que ya están con el Señor. Pero dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, ellos han perecido, ya no hay esperanza para ellos. Dice, sí, y luego agrega en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que quiere decir ese versículo 19, hermano, es que la resurrección es un elemento esencial para la fe cristiana. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si también podría enfocarse de esta manera, cuando pensamos en la resurrección de los muertos, pensamos cuando allá en el futuro, a saber cuándo, dirá alguien, cuando Cristo regrese. Entonces, si la resurrección de los muertos tiene que ver solamente cuando Él regrese, dice, entonces somos dignos de lástima, dice. Si nosotros solo estamos esperanzados de que un día, allá en el futuro, ¿verdad? Vamos a resucitar, pero ahora eso no tiene ningún efecto en nosotros, dice, somos dignos de lástima, dice. Y este es el punto en el que nos queremos enfocar en estos versículos que acabamos de leer en Colosenses, de que no somos dignos de lástima y dignos de lástima quiere decir dignos de conmiseración, dignos de burla. Y no ese es el caso, porque, hermanos, Pablo dice en nuestro texto, en el versículo 1, si hemos resucitado, dice, hermanos, si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. No hay perdón, leímos ya. No hay limpieza de pecado. Quiere decir que nosotros seguimos en nuestros pecados, pues. Si no hay resurrección, no hay esperanza para los que murieron creyendo en el Señor. Y número 3, significa que no hay poder de Dios operando en nosotros ahora. Si no hay resurrección de pecados, significa también que no hay poder de Dios obrando en nosotros ahora, este día, este 21 es hoy, ¿verdad? 21 de abril del 2019. En consecuencia seríamos dignos de lástima, porque estamos peleando con un enemigo que es imposible de derrotar. El pecado, el enemigo que es el pecado, que se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, en nuestros malos deseos y en nuestros malos pensamientos, que combaten, como oímos la palabra en el retiro, que combaten en nuestros miembros, nuestros deseos y nuestros pensamientos, que nos dominaban, que nos llevaban al pecado. Quiere decir que ese poder del pecado está intacto en nosotros, si no hay resurrección de los muertos. La culpa del pecado sigue presente en nuestras vidas porque no hemos sido limpiados, no hemos sido lavados. Entonces quiere decir que seguimos con culpa, vemos nuestro pecado, lo que hicimos antes, y entonces nos vemos culpables y nos vemos condenados. Quiere decir que el pecado, no tenemos ningún poder contra el pecado, que estamos a merced del pecado, que estamos a expensas del pecado. El poder del pecado entonces está intacto, no ha sido quebrantado, sigue gobernando y dominando nuestras vidas. Eso significaría. Entonces, por eso dice, seríamos dignos de conmiseración, porque profesamos una fe farsa, una farsa. Pues no podemos vivir vidas diferentes a las que vivíamos antes de Cristo. Seguimos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No existe entonces la vida cristiana. No podemos ser personas diferentes y vivir vidas distintas a las. Dice precisamente, los efectos de la resurrección en la vida actual han hecho mella en nosotros. Pablo dice que si hemos experimentado la resurrección, tenemos la gloriosa oportunidad de vivir diferente a como vivíamos antes.
y distinto a cómo viven las personas en el mundo. La condición con la que comienza el capítulo 3, ¿verdad? En nuestro texto es: si pues habéis resucitado. Y esa expresión, hermanos, no es algo futuro. Pablo no está hablando aquí de algo en el futuro. Pablo está hablando de algo en el pasado, ¿verdad? Dice: si pues habéis pasado, si habéis resucitado con Cristo. Esa es la condición, es el punto de inflexión, dijéramos. Esta expresión entonces nos llama la atención acerca de este suceso que ocurrió en la vida de un cristiano, que debe de haber ocurrido en la vida de todo cristiano. A ese suceso, algunos le llaman la primera resurrección. Otros le llaman el nacimiento espiritual. Otros le llaman el nuevo nacimiento, ¿verdad? Jesús le llamó a eso que Pablo se refiere aquí: nacer del agua y del Espíritu. Si habéis nacido del agua y del Espíritu, si habéis experimentado la regeneración, le llama la teología, la regeneración, no la renovación, sino que la regeneración, resucitar. Si habéis resucitado, si habéis experimentado el poder de Dios sobre ti, nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu, ser engendrado, ser regenerado por el poder de Dios. Todas esas son formas de llamarle a lo que Pablo se refiere aquí. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que no podemos vivir la vida cristiana sin este evento de resurrección que hemos experimentado todos los que creemos en Jesús. Todos los cristianos, que nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. Esa fe, hermanos, nos ha unido a Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y esa fe en Cristo, en su obra, nos ha quitado las manchas del pecado, nos ha quitado la culpa del pecado y ha quebrado el poder del pecado sobre nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está enfocando aquí. Ya no hay culpa del pecado y ya no hay poder del pecado sobre nosotros. El pecado ha sido quebrantado, ha sido roto por el poder de la resurrección. Entonces, ¿cuál es el efecto de esa resurrección espiritual en la vida actual? Esa es una pregunta que queremos respondernos y es lo que Pablo trata en el versículo 1 y 2. ¿Cuál es el efecto de esa resurrección espiritual en la vida actual? Entonces, el efecto es básicamente que el sentido de la vida, hermanos, deja de ser horizontal. Vea esos dos versículos ahí en su Biblia. El sentido de la vida, después que una persona ha resucitado, o sea, ha nacido de nuevo, ha sido engendrado por el poder de Dios, ha sido regenerado por el poder de Dios, nació por la voluntad del cielo, por la voluntad de nuestro Dios. Entonces, lo que ocurre en la vida de esa persona es que cambia el sentido de la vida. Cambia, antes de todo ser humano, el sentido de su vida es horizontal, ¿verdad? Es horizontal. Pablo le llama a eso las cosas en esos dos versículos, ¿cómo le llama? Las cosas de abajo. Porque la persona que no ha experimentado el poder de la resurrección, entonces solo puede ver horizontalmente. Todo lo que esa persona piensa, sus planes, sus propósitos y sus deseos, todo tiene que ver con lo de la tierra, lo horizontal, lo de este mundo. No tiene forma de pensar y ver de otra manera. Todo es horizontal. Las cosas de abajo. Busca y desea las cosas de abajo. Las cosas de esta tierra. Cualquier cosa, buenas o malas. Puede ser un deporte, puede ser una carrera, puede ser el matrimonio, puede ser
un pecado, puede ser cualquier cosa, pero todo tiene que ver con lo terrenal, con lo de aquí, horizontal. Pero Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, entonces dice, ya no, ahora tienes un poder, tienes una orientación diferente, dice. Ya no solamente puedes ver las cosas de abajo, las cosas de la tierra, sino que ahora tú tienes el poder espiritual para ver las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa todo eso? La persona comienza a ver hacia arriba ahora, descubre que hay un cielo, descubre que hay altura. Cuando dice buscar las cosas de arriba, buscar implica el deseo. Cuando uno tiene hambre, uno busca la comida. Cuando uno tiene frío, busca un suéter. Pero es una cuestión de necesidad, de deseo. Entonces dice Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, tus deseos han sido cambiados, quiere decir. Y lo otro que dice es poner la mira, dice. Y eso lo que quiere decir, poner la mira en las cosas de arriba, es que ha cambiado el propósito, la orientación. O sea, la vida cristiana comienza por esta obra milagrosa de Dios que regenera el corazón de la persona, lo que le llama Pablo aquí, haber resucitado con Cristo. Y entonces el efecto en la persona es que cambia sus deseos y que su orientación, su propósito de vida cambia también. Pone la mira, o sea, el blanco, la mira. El blanco de esa persona ahora es distinto porque pone la mira, pone su mirada, pone su objetivo en otras cosas, en las cosas que tienen que ver con Cristo, que está exaltado en los cielos a la diestra de Dios. Amén, hermanos. ¿Me doy a entender? Entonces es un cambio interno en el corazón que se manifiesta externamente al cambiar las inclinaciones de la persona y la dirección que ahora toma esa persona, sino porque ha habido un cambio de deseos en el corazón de la persona. Por eso Pablo, miren ahí en el capítulo 2, hermanos, si vemos el capítulo 2 de Colosenses, Pablo les habla de esto, les había hablado antes, ahí un poquito antes, unos versículos antes. En el versículo 21 dice, tales como, versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? O sea, cosas de la tierra, tales como no manejes, no gustes, no toques. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno, no tiene poder contra los apetitos de la carne. O sea, la religión no le da poder a las personas para cambiar sus deseos, ni para cambiar la orientación de su vida, el propósito de su vida. La religión de lo que se trata es de que hay que vestirse de cierta manera, que hay que dejar de comer ciertas cosas, que hay que dejar de tocar ciertas cosas y que hay que cumplir ciertos reglamentos, ciertas normas para poder uno decir que se está pegando a esa religión o a esos mandatos a los que Pablo le llama mandamientos de hombres. No, dice. La vida cristiana, dice Pablo, se trata de otra cosa. Se trata del poder de la resurrección que ha obrado en nosotros, que ha cambiado nuestros deseos y ha cambiado el propósito de nuestras vidas. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por eso dice, mire, en el versículo 16, ahí mismo en el capítulo 2, dice, por eso nadie los juzgue en comida o en bebida.
No, nadie lo juzgue en comida o en bebida, dice. O en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La vida cristiana, dice Pablo, no se trata de comidas y bebidas. Antes comías y ahora ya no comes. Antes bebías y hoy ya no bebes. La vida cristiana no se trata de comidas y bebidas, está diciendo Pablo. No se trata de días de fiestas. Antes celebrabas esto y hoy celebras esto otro. Antes ibas al santo entierro. Hoy vas al culto o vas a hacer otras cosas. Vas al retiro. No se trata de que hemos cambiado los días de fiesta. Dice, no se trata de culto a los ángeles. O sea, de experiencias espirituales extraordinarias. No se trata la vida cristiana de que tuvimos una experiencia espiritual extraordinaria, vimos ángeles. O sea, sueños, tuvimos visiones o algo así. La vida cristiana no se trata de tener sueños. No se trata, dice Pablo, del culto a los ángeles, de cosas espirituales, extrasensoriales y cosas como esta. No se trata de comida, de días de fiesta, de bebidas, de formas de vestir, de estas cosas. La vida cristiana no se trata de eso, dice Pablo. La vida cristiana, lo que estamos diciendo es que se trata de que nuestros deseos han cambiado y por eso nos vestimos diferente. Por eso comemos diferentes. Amén, hermano. Por eso hemos cambiado los hábitos de nuestra vida, porque nuestros deseos han cambiado, porque somos nuevas criaturas con deseos nuevos, deseos por las cosas de arriba, donde está Cristo. Entonces, hermanos, aquí hermano está, y lo que Pablo está diciendo de esas visiones o de ese culto a los ángeles, dice que eso es producto de la mente hinchada, de la carne, dice que es producto de eso. Hermanos, este es el mayor problema que vemos en el pentecostalismo hoy día. Que el pentecostalismo redujo la vida cristiana a estas cosas. Unos haciendo énfasis en que hay que vestirse de esta forma, y si no se viste de esta forma, hasta lo saco de la iglesia. Si no se viste de cierta manera, hay que expulsarlo, ese no es cristiano, decimos. Otros enfatizando cosas supuestamente espirituales, pero Pablo le llama a eso estar hinchado de la cabeza, estar hinchado de la mente. Entonces, buscando experiencias espirituales, buscando oír alguna voz, ver algún ángel, ver alguna cosa. Entonces el pentecostalismo ha fallado en eso, en enfatizar y desviar y en confundir en cuál es la verdadera definición de la vida cristiana. La vida cristiana es un cambio de deseos y un cambio de propósito. Entonces, ¿es usted un cristiano? Hemos experimentado, amados, el poder, este poder que Pablo está hablando aquí, que ha cambiado nuestros deseos. No sé, yo creo que cada uno podemos testificar desde el primer día, desde que ocurrió ese milagro en nuestras vidas. Él cambió mis deseos, hermano. Una de las cosas que nunca más, y sigue el Señor obrando en ese aspecto. Pero yo desde el instante que me convertí, una cosa que no volví a hacer, hermano, es ir a una verbena.
Pero cuando me convertí, todos los fines de semana no había verbena que no fuera, hermano. Todas las que hacían detrás de la alcaldía, la de Sonsonate, no sé si todavía la hacen, la de Aguachapán, la de Salinitas, todas esas yo me las echaba, como dicen, hermano. Pero después de una de esas verbenas fue que conocí yo a Cristo. Y lo primero que sentí yo un aborrecimiento fue por esos lugares. Pero eso nadie me lo dijo. El Señor cambió deseo. Eso puede decir alguien que era adicto al alcohol o a las drogas o a otras cosas. Si yo tenía, pero el Señor quitó ese deseo. Y así pudiéramos mencionar una gran lista de pecados y cosas de una y de otra índole. Porque Él cambia nuestros afectos, nuestros deseos. Es la nueva vida que ahora hay en nosotros. Ahora, en el versículo 3, hermanos, vemos cómo Cristo, hermano, ¿qué es lo que Cristo, qué hizo Cristo? O cómo Cristo nos incluyó, cómo obró esto en nosotros, cómo es que operó esto en nosotros. El versículo 3 dice, porque habéis muerto. O sea, no puede uno resucitar sin morir primero, hermano. ¿Verdad? Eso es lógico. No puede haber resurrección si alguien no murió primero. Primero tiene alguien que morir para después poder resucitar. Pablo sigue hablando en términos pasados. Dice, habéis muerto. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Cómo se llama usted? ¿Puede mencionarlo así? No, su nombre, mencionémoslo, hermano, por favor, su nombre. Yo me llamo Jaime León, me llamo yo. ¿Usted cómo se llama? Si vamos a los libros, hermanos, del reino de Dios, fíjese, ahí aparece ya usted que está difunto. En los libros de Dios usted está difunto. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra, ¿verdad, hermano? Que nosotros hemos muerto, dice. Dice, hemos muerto. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto, dice Pablo. Por eso, hermanos, Cristo, ¿qué hizo Cristo? Él murió y resucitó. Él murió y resucitó. Por eso, para Él llevar a cabo su obra redentora, Él tuvo que encarnarse, Él se hizo hombre, Dios se hizo hombre en Jesús, porque Él tenía que morir para poder resucitar y vencer la muerte. Era necesario que Él se hiciera hombre para poder morir por nuestros pecados y resucitar para vencer la muerte y vivificarnos a nosotros. Amén. Él tuvo que hacerse hombre para morir por nuestros pecados y resucitar para darnos vida nueva, vida en abundancia. Entonces Cristo, hermanos, nos vivifica con el poder de su vida resucitada. En Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 11 y 12, mire lo que dice. Ahí creo que está en la presentación. Dice, y este es el testimonio, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si aquí esta mañana hay alguien que no tiene al Hijo, no ha creído en Jesús, no lo ha recibido en su corazón, usted no tiene la vida. Usted no tiene esto que estamos hablando esta mañana. Y Dios no quisiera que usted se vaya de esta reunión. Usted vino hoy, Dios lo trajo esta mañana para oír este mensaje. Para que usted pueda ver y pueda decir, yo quiero al Hijo.
Necesito al Hijo de Dios. Yo quiero vida eterna. Yo quiero que Él me cambie, que me transforme de verdad, que cambie mis deseos, que cambie mis metas, que me haga una nueva persona. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ese era el error de Marta, ¿verdad? Cuando murió su hermano Lázaro. Cuando Jesús le dijo, Lázaro resucitará, le dijo, yo sé, el día de la resurrección. Y Jesús la corrigió en su doctrina. Exactamente en lo que estamos hablando esta mañana. No, Jesús le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto. Y Jesús le habla de que la resurrección no se trata del evento futuro solamente, sino de lo que estamos hablando ahora, de que el poder de Dios es para hoy. La resurrección es para hoy. Entonces la buena noticia es que Cristo nos incluyó en su muerte. ¿Cuándo morimos? Cuando creímos se hizo efectivo, pero la verdad que nosotros morimos cuando Cristo murió. Esa es la verdad. O sea, Cristo, lo que Pablo está hablando, fíjese usted en el pasaje, todo dice con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Habéis muerto, dice, vuestra vida está escondida con Cristo. Y así sigue en la misma idea. Todo es con Cristo, en Cristo. ¿Por qué? ¿Cuándo fue que morimos los creyentes, los que creemos? Cuando Él murió. Por eso Él se hizo hombre y murió. Y en su muerte, cuando Él murió, Romanos capítulo 6, versículo 4, 5, 6, 7, habla de eso, ¿verdad? Que en su muerte, cuando Él murió, nosotros también morimos con Él. Cuando Él murió en la cruz, su pueblo, sus escogidos, sus redimidos estaban también muriendo con Él. Él incluyó a su pueblo en su muerte. Morimos con Cristo. El punto es si nosotros hemos creído el Evangelio, creemos eso de que hemos muerto. Si nos vemos muertos, como dice Romanos más adelante en el capítulo 6 también, que nos consideremos muertos al pecado, dice. Usted ha muerto. Hemos muerto al pecado, hemos muerto espiritualmente hablando. Cristo nos incluyó en su muerte. Porque habéis muerto, dice, por eso habéis resucitado también. Esa es la lógica de Pablo. Si habéis resucitado con Cristo, y dice el versículo 3, porque habéis muerto, habéis resucitado. Si moriste con Él, está diciendo, también vas a resucitar. Si morimos con Él en su muerte, también resucitamos con Él en su resurrección. Todo es pasado. Todo tiene que ver con la obra de Cristo. Ese es el Evangelio, hermano. Esa es la buena noticia. La verdad espiritual es que los cristianos tenemos vida nueva, tenemos nuevos deseos, nuevo propósito, porque también morimos con Él y al morir con Él murieron nuestros deseos pasados y nuestro propósito anterior. Morimos a los deseos y propósitos terrenales. Nuestro corazón ha sido transformado, nuestros ojos han sido abiertos, de tal manera que ahora podemos ver hacia arriba, donde está Cristo exaltado, glorificado a la diestra de Dios. Nuestros ojos han sido abiertos, nuestros deseos han sido cambiados. Entonces ahora podemos ir en pos de otras metas, de otros objetivos, porque somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Ahora, todo esto, hermanos, es lo que ejemplificamos en el bautismo. Cuando nos bautizamos, estamos diciendo todo lo que estoy hablando, hermano. Estoy hablando cosas básicas esta mañana, cosas básicas, pero que muchas veces no las vemos en la vida de la iglesia. No vemos el poder de la resurrección
obrando en los corazones. Pero cuando nos bautizamos, lo que estamos diciendo es que nosotros creemos que morimos con Cristo y que resucitamos también con Él. Y que en términos prácticos quiero dejar mi vida pasada, quiero morir a quien yo era y quiero vivir una vida nueva, una vida en el poder de la resurrección de Cristo. Eso decimos al bautizarnos. Nosotros creemos que cuando Él murió, nosotros morimos. La vida cristiana es una vida nueva, una vida en el poder de la resurrección. Vivir como cristiano es imposible, hermanos, para los hombres. La vida cristiana es imposible para nosotros, los seres humanos. No la podemos vivir. Por eso es que vemos tantas cosas en las iglesias. Como dijo la noticia que salió en el periódico esta semana, hermano. Eso no es nuevo. O sea, no me refiero a la persona, sino que no es nuevo en la iglesia, en la historia. ¿Quién nos va a extrañar esas cosas? ¿Cómo se llama? Lutero habló de eso. Lutero habló del pastor inconverso. Y entonces dice Lutero, ¿y qué dirá el pastor inconverso cuando el miembro de la iglesia le pregunte acerca de las cosas espirituales? ¿Cómo le va a responder el pastor inconverso cuando les pregunte el miembro de la iglesia acerca de las cosas de arriba? ¿Cómo le va a responder? Dice Lutero, Spurgeon, hablando de este punto, dice, esto es como que un topo, dice, le está enseñando a un aguilucho a volar. Si los topos solo se arrastran debajo de la tierra y los aguiluchos surcan los cielos, hermano. La vida cristiana es imposible. No podemos tratar así a nuestros hijos y muchas veces caemos en esos errores. Claro, en nuestra desesperación, en nuestro deseo de ver a nuestros hijos caminar en la fe, los maltratamos y les exigimos. No creo que haya quizás un papá que no caemos en esas cosas. Pero la vida cristiana es imposible para nosotros. La vida cristiana es imposible. Se requiere una fuerza sobrenatural, espiritual, que nos capacite para ser cristianos y vivir como tales. Esto no es de hombres. No se puede con propósitos y promesas humanas. Decir que soy cristiano y seguir viviendo igual que antes es una contradicción a la esencia de la vida cristiana. El que está en Cristo, nueva criatura es, porque ha muerto a sus pecados, es otro hombre, es otra mujer y ha resucitado. Ahora entonces puede tener deseos nuevos y un propósito nuevo. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Eso es lo que Él ha hecho. Ahora veamos el versículo 4 para terminar. Finalmente en el versículo 4 tenemos una perspectiva futura de la resurrección en la vida cristiana. Hasta aquí hemos hablado en términos pasados y el efecto en nuestra vida actual. Pero en el versículo 4 Pablo entonces se refiere a la resurrección futura, a la resurrección de los muertos, literalmente hablando, la resurrección física. Esa resurrección, hermano, no es espiritual,
La resurrección espiritual ya ocurrió en nuestras vidas. Amén. Ahora Pablo habla de la resurrección física, de la resurrección de nuestros cuerpos, en el versículo 4. Cuando Cristo, dice, nuestra vida, vuestra vida se manifieste, futuro, entonces ustedes también se van a manifestar con Él en gloria, dice. Aleluya. O sea, una cosa está asociada con la otra. Si usted experimentó la primera resurrección, la resurrección espiritual, no hay manera de que no experimente la resurrección física. Una persona que ha resucitado espiritualmente, o sea, ha nacido de nuevo, no hay forma de que no va a resucitar físicamente en el futuro cuando Cristo venga. Él viene por la iglesia y viene por toda su iglesia. No viene por una parte de la iglesia, no viene por los maduros o por los inmaduros o por estos, no. Él viene por toda la iglesia, por la novia del Cordero completa. Y si la persona resucitó espiritualmente, entonces va a resucitar físicamente y no hay manera. Pablo está conectando todo esto, es una sola, es la obra redentora completa. Es cuando Cristo dijo, consumado es, hecho está, es completa mi obra. Es completo, hay seguridad en Cristo. Por eso dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él está hablando de su segunda venida, cuando Él se manifieste, cuando Él regrese de manera visible, que todo ojo le verá, Él se manifieste, se haga visible, entonces dice, ustedes también se van a manifestar con Él, van a resucitar con cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. Nuestra unión con Cristo es la garantía de nuestra futura glorificación. Los redimidos estaban unidos a Cristo en su muerte, lo estuvieron en su resurrección y lo estarán en su glorificación. Por eso cuando Cristo en nuestra vida se manifieste en su regreso victorioso y glorioso, entonces nosotros también, su pueblo, los creyentes, seremos manifestados con Él en gloria. Mire, 1 Juan 3, versículo 2, creo que ahí está en la versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aún no, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, hay un deseo en el creyente, hermano. Estamos llenos de errores todos los cristianos. Nuestros defectos, nuestro carácter a veces nos puede traicionar y todo eso. Pero el creyente, usted y yo sabemos allá en lo profundo que nuestro deseo más ardiente es que queremos agradar a Cristo, ¿no es cierto? No es ese su deseo, hermano. Puede ser que fallemos por diferentes causas, aún la enfermedad, a veces en la enfermedad, ¿verdad? Nos afecta de una u otra manera y fallamos y hacemos cosas que quizás no deberíamos de hacer. Pero en el fondo, en la vida de todo cristiano, el deseo ardiente nuestro es, Señor, quiero hacerte agradable. Señor, quiero vivir para ti, Señor. Mi propósito es glorificarte a ti. Mi propósito en esta vida es vivir para ti, Señor. Ya no es para otras cosas. Entonces, hermanos, en aquel momento recibiremos unas vestiduras blancas y relucientes. ¿Qué son esas vestiduras blancas y relucientes? Un cuerpo nuevo, el cuerpo de la resurrección,
con el cual amaneceremos en ese día glorioso cuando comience una eternidad con Dios el Padre y su Hijo Jesús para siempre. Esas vestiduras con las cuales se confirmará nuestra invitación y participación en las bodas del Cordero. Dios nos dará nuevas vestiduras, vestiduras de bodas, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Seremos semejantes a Él. Y así, hermanos, vamos a estar con Él para siempre. Solo quiero leerles aquí estos dos versículos en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo, hermano, que nos humilla y nos falla, ¿verdad? De tantas formas. No falla con la memoria, no falla con los pies, no falla con el hígado, no falla con el intestino, no falla con el estómago, no falla con la garganta, no falla con los ojos. Con todo no falla, hermano, este cuerpo. Por eso no hay que gloriarnos tanto, hermano. Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Bueno, yo hoy en la mañana sin más no vengo, hermano. Ayer me acosté bien y cuando me levanté no sé por qué tenía trabada esta pierna, como que dormí. Pero ahí mi esposa me recomendó unos ejercicios de estiramiento y logré ponerme de pie. Ya me siento mejor al verlo a ustedes, hermano. Yo dije, no me voy a poder parar, dije yo, porque no podía ni caminar. Y anoche estaba bien. Pero Él, hermanos, nos va a dar, dice, un cuerpo semejante al de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, dice, todas las cosas. La resurrección, hermano, es el poder activo que obra ahora en los creyentes para que podamos vencer el pecado en nuestro día a día. La vida cristiana es un cambio de deseos y un cambio de propósito. Vamos a orar. Démosle un aplauso al Señor, hermano, esta mañana. ¡Aleluya!